Buenas. Bueno, como verán, los micrófonos no amplifican el sonido, estamos grabando el audio, entonces se ve extraño y se escucha normal, pero bueno. Mi nombre es Manuel Morales, les quiero dar las gracias en nombre de la organización por estar acá. Nos alegra mucho la convocatoria que hemos tenido. Agradecer en especial a nuestros profesores, Manuel y Claudio, que bueno, amablemente decidieron hacerse parte de esto, que partió un poco como una broma, después de que hemos tenido el privilegio de tener clases con ellos y bueno, aprender infinidad de cosas que nos han parecido sumamente interesantes, pero en ese proceso nos dimos cuenta también de que sus posturas quizás chocaban un poquito, un comentario de una clase nos recordaba otro comentario de la otra, y así partió el chiste de, uy, yo pagaría una entrada por verlos conversar. Y acá estamos. Así que... Gratis. Gratis más encima. Sí, deberíamos haber cobrado entrada, se pensó. Pero por eso entonces nos sentimos muy agradecidos con ambos. En esta instancia que no es un debate tal cual, debido a que el profesor Manuel no tiene una teoría respecto a la existencia de Dios, a diferencia del profesor Pierre Anthony, y aún así decidió amablemente acompañarnos para evaluar la postura del profesor Pierre Anthony en base a lo que hemos visto en el ramo de teoría de la argumentación, metafísica y conversaciones de pasillo. Así que bueno, el profe Manuel lo tiene quizás más difícil al sumarse a esta instancia, así que muchas gracias a ambos. Quizás algunos no los conocen, así que igual nos van a contar un poquito de su formación, de su currículum, y presentarles también a Natalia González, que va a ser la moderadora para esta instancia en la que el profesor Pierre Anthony va a abrir presentando por qué es razonable la existencia de Dios. Luego el profesor Manuel va a analizar esos argumentos, van a conversar después de eso ellos de manera un poco más distendida. En conversación con ambos decidimos hacerlo sin tiempo, como una conversación más normal, y luego vamos a abrir la palabra para el público para que puedan hacer preguntas, especificando si es para un profe, para el otro, para ambos, y así. Así que de nuevo muchas gracias por venir, gracias para los profes, Nati nuestra moderadora, y les pido un aplauso para ellos. Ya, muchas gracias Manuel por la introducción. Yo voy a ser la moderadora de este diálogo y los profes tienen 15 minutos para presentar sus posturas y yo les voy a avisar cuando pasen 10 minutos y cuando falten 5 minutos. Ya. Entonces empezamos con el profesor Pierre Anthony. Bien, muchas gracias por la iniciativa, muchas gracias por la participación. Veo caras conocidas, pero también caras nuevas, así que ahí me alegro. Y bien, bueno, yo me voy a presentar rápidamente. Yo estudié en Roma, primero Historia del Cristianismo y después seguí con el doctorado en Filosofía acá en Chile, precisamente sobre este tema de la existencia de Dios y la definición de la verdad. Así que, bueno, ese es un tema que me gusta mucho. Voy a partir distinguiendo si las dos cosas, o sea, distinguiendo la teología, porque, digamos, discutir sobre la existencia de Dios pertenece a la disciplina que se llama tradicionalmente teología, ¿no? Pero esta palabra teología en nuestra cultura ha vuelto a ser usada en un término distinto al que se usaba en la filosofía griega que inventó esta palabra. La palabra teología evidentemente es griega, ¿no? Fue inventada por Platón y Aristóteles, pero ellos la usaban evidentemente como una palabra filosófica, estrictamente filosófica, como una rama de la filosofía, ¿no? Esa rama de la filosofía que habla de Dios en términos lógicos, por eso teología, en contraposición a los términos, digamos, míticos, narrativos, ¿no? de la teogonía antigua, de los términos en que lo habla la antigua mitología, la poesía, Hesíodo, etc., ¿no? Entonces ellos enfatizaron el aspecto racional, incluso en contraposición con la religión tradicional, ¿no? La filosofía era una crítica originalmente, precisamente en el campo teológico, a la religión establecida, tanto que el propio Sócrates fue condenado por sospecha de ateísmo, ¿no? Y bueno, los cristianos tomaron este
significado racional de la palabra teología. El logos es la base de la revelación cristiana. En el principio era el logos, empieza el Evangelio según San Juan. Pero después en nuestra cultura, como el cristianismo después prevaleció, bueno, en otras partes prevaleció el islam, pero en ambos casos teología pasó a significar en el lenguaje ordinario lo mismo que la religión, o sea, la teología revelada. No lo mismo que la religión, pero digamos que la reflexión racional sobre los datos de la revelación, ¿no? Ya sea judía o cristiana o islámica. Entonces, claro, es siempre una actividad racional, pero fundada en los datos de la revelación, ¿no? En cambio, lo que vamos a conversar ahora va a ser estrictamente filosófico, no vamos a hablar del tema de la revelación, a pesar de lo que podía sugerir la figura que pusieron al final, ¿no? Que es una figura netamente como religiosa, porque se refiere a la encarnación del verbo, ¿no? Aquí no vamos a hablar de eso, de la encarnación del verbo, sino que del verbo en cuanto tal, ¿no? de la teología en cuanto discurso sobre Dios, digamos, independientemente de la revelación, aunque también puede haber una filosofía de la revelación, ¿no? Pero eso es un discurso posterior. Primero hay que demostrar la existencia de Dios. De hecho, así lo hicieron los filósofos medievales cuando ellos parten el discurso sobre Dios, cuando incluso escriben una suma de teología, parten diciendo, bueno, primero hay que demostrar que existe Dios, porque existe este ser del que vamos a tratar, y entonces tiene que haber como un preámbulo racional, estrictamente lógico a lo que después va a ser el discurso de teología revelada. Bien, no me difundo más en este preámbulo para entrar directamente ya en el tema. Lo primero que hay que hacer es una breve como aclaración epistemológica, es decir, este ser del cual vamos a hablar es objeto de una ciencia que es distinta a las otras ciencias y es muy difícil de captar para nuestra mentalidad actual porque nosotros tendemos a identificar ciencia con ciencia empírica. Ciencia para nosotros en el lenguaje, incluso en los estatutos, o sea, en las como distribuciones de las facultades universitarias, ¿no? Se llaman ciencias las facultades que hablan de ciencias empíricas y por eso mentalmente nosotros tendemos a identificar ciencia con ciencia empírica. Entonces nos preguntamos, ¿y esta ciencia si no es empírica, entonces pareciera que no es ciencia, ¿no? Y bueno, en eso yo creo que, claro, tenemos que hacer un pequeño ajuste porque es como nos cuesta hacer ese enfoque. Los filósofos hoy en día no tienden a no usar esta palabra ciencia, a diferencia de los filósofos antiguos que lo hacían sin problema, incluso sosteniendo que en el fondo esta ciencia no es menos ciencia que la ciencia empírica, sino que es más ciencia, porque es ciencia fundada en esos presupuestos racionales que damos por supuestos, exactamente, porque son supuestos, no hay nada antes que ellos que haya que suponer, sino que ellos mismos son los supuestos sobre los cuales todas las otras ciencias se fundan, evidentemente incluyendo todas las ciencias empíricas. 10 minutos, ya, perfecto. Voy entonces a rapidizar. Bien, entonces esa es la característica epistemológica de esta ciencia, que en el fondo se basa en los primeros principios de la razón en forma directa. Bueno, y el principio, yo lo voy a tratar de resumir lo más posible. En definitiva, el principio en que se basa la teología racional no es ni más ni menos que el principio de causalidad, en que toda ciencia se basa. Todas las cosas necesitan una causa. Cuando la mente humana, cuando el hombre ve una cosa, dado que la cosa empírica, ¿no?, cambia, llega al ser, se transforma, deja de ser, ¿no?, entonces es evidente que no tiene en sí misma su propia razón suficiente. Necesita una causa para llegar al ser, para pasar del no ser al ser, ¿no? De esta observación nació, según los registros documentales que tenemos, la filosofía en Occidente, como la conocemos, ¿no?, en Grecia, en el siglo VI, más o menos, ¿no?, antes de Cristo. De esta observación del devenir, de las cosas que llegan al ser. Y finalmente se llega a la conclusión, o sea, rápidamente, digamos, una vez que se pone el problema, con relativa rapidez, ya en Platón y Aristóteles, ¿no?, se llega a la conclusión que esta cadena de causas hacia atrás no puede ser infinita. Tiene que haber una primera causa. Tiene que haber una primera causa. Y esta primera causa tiene que ser, porque si las cosas son,
esta primera causa tiene que ser, evidentemente. Y la observación que se hace a continuación es que esa causa que es la primera, que tiene que existir porque si no el proceso sería al infinito y faltaría precisamente el inicio, faltaría el primer anillo de la cadena. Pero el primer anillo de la cadena no es un ser más, como que hace de inicio, tiene que ser un ser de un modo especial, porque tiene que poseer el ser, no simplemente recibirlo. Tiene que ser aquello que da el ser. O, para ser más estrictos, tiene que ser el ser. Digamos, mientras que las otras cosas son en el sentido que reciben el ser o participan del ser, como lo indicó Platón y como la palabra después quedó tradicional hasta hoy. Mientras que los seres que vemos participan del ser porque lo reciben, lo van transformando y finalmente lo pierden. Este ser que les da el ser no participa del ser, sino que de él el ser se predica como una predicación idéntica, o sea, es el ser, en el sentido de que no hay una diferencia entre sujeto y predicado. Mientras que en todas las otras cosas que nosotros analizamos lógicamente hay una diferencia entre sujeto y predicado. Digo que Juanito es un hombre, ¿no? O sea, el predicado es distinto a ser hombre, ¿no? Es, pero limitadamente a las características del hombre, ¿no? Este primer ser que nosotros después, en calidad de predicado, predicamos de todos los seres, tiene que por lo tanto ser, poseer el ser y ser entonces la fuente del ser para todos los demás. Entonces de él se predica el ser de un modo distinto, o sea, se predica el ser de un modo propio, mientras que de los otros seres se predica de un modo analógico, o como diría Platón, imitativo, o sea, imitan este ser que es como el modelo de todo ser y que contiene en sí mismo las perfecciones de todos los seres que nosotros apreciamos con el raciocinio, con la mente. Bueno, esto que se aplica a la pura existencia, o sea, la fuente del ser, se aplica después al otro aspecto que es esencial para nuestro entendimiento de los seres, que es que los seres no solo son, sino que son de un determinado modo, son con una determinada forma, tienen un determinado diseño, responden a un determinado proyecto. Y este proyecto, esta idea, como la llama Platón, esta forma, ¿no? Eidos de las cosas, entonces es algo que está necesariamente detrás de las cosas. O sea, las cosas no pueden ser pensadas, sino en base a este como diseño inteligible que se manifiesta en sí mismo como algo que no está sujeto al devenir. Y es un postulado necesario para el conocimiento de las cosas que fluyen, ¿no? Platón, cuando analiza las filosofías del devenir que estaban de moda en su tiempo, dice, si todo deviene, si todo absolutamente fluye, no podría haber conocimiento. Cuando yo digo que conozco algo, tengo que referirme a algo que no pasa, al cual refiero, a la medida del cual interpreto ese ser que sí fluye en el tiempo. Por ejemplo, si veo un perro, que el perro nace, crece, fluye en el tiempo, come, etcétera, después muere, pero siempre lo llamo perro. Entonces, este predicado perro no puede fluir junto con el perro mismo, tiene que ser algo estable, que es como en el fondo el marco, conceptual en el cual yo puedo hablar de esta entidad que fluye. Entonces, para hablar de lo que fluye, es necesario postular algo que no fluye, ¿no? Y esa es la fundamentación de la teoría de las ideas, que yo creo que es absolutamente sólida. O sea, se necesita este punto de referencia inmóvil, precisamente también para hablar de lo móvil. No hay movilidad sin un previo punto de partida inmóvil. 5 minutos, estamos bien. Bueno, y finalmente el tercer aspecto del análisis racional de las cosas es la finalidad que tienen las cosas. Cuando nosotros identificamos una cosa, nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene? La causa eficiente, ¿no? ¿Qué cosa justifica su llegada al ser? Nos preguntamos qué es, o sea, cómo es, cuál es su forma, cuál es su esencia inteligible, pero inevitablemente también nos preguntamos para qué es, cuál es su propósito, cuál es su fin. Porque una cosa que llega al ser, tiene que llegar al ser para un propósito, porque si no, no sería para nosotros inteligible. Decimos que no tiene sentido, una cosa que no tiene un sentido. Y este sentido tiene que ser un sentido último. O sea, así como la causa, en el sentido estricto, es causa primera, y todas las demás intermedias, la tradición las ha llamado causas segundas, ¿no? Que son anillos que transmiten la causalidad. Así también los fines, hay fines inmediatos, pero si yo
deseo algo para un fin, esto será a su vez para otro fin, pero finalmente esto supone que va a tener que haber un fin último. Si no hay fin último, entonces tampoco tendrían sentido todos los fines intermedios, ¿no? Y este fin último entonces tiene que poseer estas mismas características de justificar absolutamente el ser finito a la luz de este fin, que no tiene que ser finito, tiene que ser infinito, ¿no? Tiene que ser infinito porque si no sería a su vez algo que termina y entonces no podría ser un fin, porque algo que termina no sería un fin, sería la nada. La nada no puede ser fin, la nada no es nada. Y creo que eso es todo. Sí. Porque, ¿cómo? No importa, porque después habrá manera de... Creo que he dicho suficiente y después habrá manera de conversar, de agregar más cosas. Muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos con la exposición del profesor Manuel Rodríguez. Ok, buenas tardes ya. A pesar de que yo iba solamente a responder lo que decía el profesor Pierre Antoine, sí traje preparado algo por si acaso no se me ocurría nada. Y creo que sí va a ser útil lo que preparé para poder intentar responder lo que ha planteado Claudio. Muchas gracias a los organizadores por esto y muchas gracias a todos por asistir, porque creo que esto es lo importante de hacer filosofía, que podamos discutir, dialogar, equivocarnos probablemente, pero para así avanzar, ¿sí? Bueno, no sé si todos conocen a Bubba y Kiki, ¿cierto? Esos dos personajes que aparecen ahí. Lo que ha mostrado los experimentos de psicología es que todos tenemos la tendencia a identificar a Bubba con ella y a Kiki con este, y normalmente es femenino y es masculino. Obviamente las figuras no son nada, sino que al parecer es algo que nosotros ponemos para poder identificar a uno como Bubba y Kiki. Parece ser algo casi universal, no sabemos si es cultural. Pero este es un primer ejemplo de cómo nuestra manera de pensar las cosas es la que determina de alguna manera el cómo las clasificamos, cómo las categorizamos, o aprovechándome de lo que dice Claudio, ¿cierto?, cómo las pensamos. Pero no tiene que ver con las cosas mismas, por decirlo así. La idea es que la filosofía, uno puede pensar que uno de sus orígenes está en esta distinción entre el ser y el parecer, ¿cierto? Y la metafísica se establece justamente como la ciencia del ser en cuanto ser, para distinguirlo de estas apariencias, ¿sí?, que normalmente han sido vinculadas a los sentidos, al conocimiento que recibimos a través de la experiencia de lo empírico, ¿cierto? Ahí está el caballero, no sé si ya todos conocen la noticia que se ganó el premio al mejor pan de Pascua, que no había hecho él, y ya fue descalificado y le quitaron el premio, ¿cierto? Nos engañó nuevamente. Entonces todos conocemos la historia de la caverna de Platón, ¿cierto?, donde los seres humanos estamos simplemente viendo las sombras de la realidad, pero hay una realidad más profunda que está más allá de las apariencias, ¿cierto? Entonces la idea es que tenemos esta capacidad racional que nos permite ir más allá de lo empírico y descubrir la esencia de las cosas, lo verdadero de las cosas, ¿sí? Un ejemplo más es esta ilusión óptica, ¿cierto?, donde dado el juego que se hacen con las luces y con las sombras, parece que la parte de arriba es más oscura que la parte de abajo, y espero que esto funcione, ¿cierto? Si yo tapo esto, deberían verse del mismo color ambas, y es simplemente la explicación científica, es que nuestra manera de interpretar la realidad a través de nuestros sentidos y nuestra capacidad de pensar nos lleva, dado esta pista de acá, a distinguir como distintos colores los de arriba y los de abajo, pero en realidad son el mismo color. Hay una explicación científica de cómo ocurre eso. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero defender hoy? ¿Cierto? Se basa principalmente en que esta distinción entre apariencia y realidad, donde la realidad es aquello que está tras lo que nos dan nuestros sentidos, ¿cierto?, y la apariencia es justamente estas ciencias de segundo orden
que serían las ciencias empíricas, en realidad está mal planteada. Voy a aprovecharme de un poema de Alberto Caeiro, que en realidad es Fernando Pessoa, ¿cierto? Su heterónimo, un extracto del Guardador de Rebaños, donde dice: hay bastante metafísica en no pensar en nada. ¿Qué es lo que pienso yo del mundo? ¿Qué importa lo que piense del mundo? Si cayese enfermo, lo pensaría. ¿Cuál es mi idea de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? ¿Qué he meditado yo sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No lo sé. Para mí, pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar. Es como correr los visillos de mi ventana, que no tiene visillos. El misterio de las cosas, ¿qué sé yo del misterio de las cosas? El único misterio es que haya quien piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, comienza a no saber qué es el sol y a pensar en muchas cosas que dan calor, pero al abrir los ojos ve el sol y ya no puede pensar en nada. Pues la luz del sol cuenta mucho más que todos los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no se equivoca y es vulgar y es buena. Entonces, ¿cuál es la idea que se me ocurrió al pensar sobre esto? Quedó muy mal escrito, ¿cierto? Que en realidad la metafísica, al igual que las ciencias empíricas, tal como lo dice Quine, es un intento racional de darle sentido a las apariencias. En ese sentido, lo que planteo es que tanto la metafísica como las ciencias empíricas son ciencias de las apariencias. No, esta es la última que tengo, de hecho. En ese sentido recuerdo la expulsión, ¿cierto?, del paraíso, donde Eva es convencida por el demonio de comer del árbol del fruto el fruto del árbol del conocimiento. Es la capacidad de conocer la que nos aleja de esa realidad que estaría más allá de las apariencias, pero a la cual no tenemos acceso. En ese sentido, pienso que el profesor Pierantoni ha sido muy claro que los argumentos que ofrece en favor de la existencia de Dios están todos de alguna manera basados en un principio común, que es que si no pusiéramos a Dios, no podría ser efectivo el conocimiento. Pero en ese sentido hay una premisa epistémica: si es que existe el conocimiento, entonces tiene que existir Dios, ¿cierto? Como lo dijo él, ¿cierto?, en esta aclaración epistemológica, ¿cierto?, hay una ciencia que es la ciencia de Dios, distinta de las ciencias empíricas, ¿sí? Y esta ciencia se basa en principios racionales, a priori, y que fundan cualquier ciencia. Y el primer principio que mencionó justamente es el principio de causalidad. Pero el principio de causalidad, o de razón suficiente, se entiende que es que los humanos, en cuanto tales, cuando intentamos conocer, necesitamos postular causas. En eso consiste nuestra tarea de conocer, ¿sí? Por lo tanto, para evitar el regreso al infinito en nuestra capacidad de comprender la estructura del mundo, ¿cierto?, tenemos que postular a Dios, a este ser especial, distinto, que es el ser en cuanto ser, ¿sí? Pero es una necesidad epistémica para que cuadre nuestro conocimiento, lo que lleva a postular una entidad metafísica, ¿sí? Ahora, justamente ese es el punto. Se parte de una necesidad epistémica humana para poder establecer una conclusión metafísica u ontológica, ¿sí? Nuevamente, el argumento en favor del diseño o el argumento teleológico, finalmente, ¿cierto?, son establecidos, o sea, se establece la existencia de Dios para poder hacer coherente nuestra manera de comprender el mundo. Nuevamente es porque nosotros conocemos de una cierta manera, entonces nos vemos obligados a postular la existencia de una cierta entidad, ¿sí? Que uno ya lo puede ver, como decía el profesor Pierantoni, en Platón y en Aristóteles, un intento de rescatar a Parménides y esta identidad estática para poder dar cuenta del conocimiento y hacerle un espacio al cambio dentro del mundo para poder no comprometerse con esas ideas tan
extrañas de Parménides. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estamos postulando a Dios para legitimar el conocimiento. ¿Sí? La única manera de que exista el conocimiento es si existe Dios. ¿Sí? Ahora, si finalmente lo que estamos haciendo es una ciencia que permita dar cuenta de eso, ¿por qué no postular otras cosas? Por ejemplo, la mejor teoría de la cual disponemos para explicar el orden del mundo postula que hay un Big Bang. ¿Sí? El Big Bang no fue creado por nadie, da lugar a todo lo que hay, tiene las mismas características. Y la pregunta de qué pasó antes del Big Bang es similar a la pregunta de qué pasó antes de Dios. Si la respuesta es que antes de Dios no había nada, bueno, la respuesta es que antes del Big Bang no había nada. Si la pregunta es cuánto tiempo pasó Dios antes de crear el universo, no sabemos. ¿Cuánto tiempo pasó el Big Bang antes de explotar? No sabemos tampoco. Son las mismas respuestas y ninguna de ellas altera el resto de nuestra concepción acerca de lo que conocemos. ¿Sí? En ese sentido, para volver a esa, tenemos una explicación científica, en este caso, de por qué caemos en la ilusión. ¿Sí? Tenemos una explicación de por qué tenemos que ver ambos lados como distintos, a pesar de que no son distintos. ¿Sí? Podemos tener entonces también una explicación de la razón suficiente, del diseño, incluso de la teleología, sin necesidad de postular una entidad con el nombre de Dios, con toda la carga que ello tiene, sino que basándonos en otro tipo de ontología que postule leyes del universo, por ejemplo, sin ningún tipo de compromiso metafísico que vaya más allá de la ontología que parece razonable suscribir. Porque finalmente estamos hablando de una demostración racional, ¿cierto?, de la existencia de Dios o de la no existencia de Dios. Y el punto es qué es lo que es o qué es lo que hace que una creencia sea racional. ¿Sí? Si ustedes consumen un completo en esta época que hace calor, ¿sí?, y les empieza a doler la guata, probablemente su primer pensamiento va a ser que estaba descompuesta la mayonesa y no que Dios quiso hacer algo con eso. ¿Sí? Parece que es más racional apelar a las causas probables más cercanas. ¿Sí? Y así vamos sucesivamente. Cuando llegamos a los límites y queremos probar por qué es posible el conocimiento, nuestra capacidad de pensar parece que nos lleva a postular a Dios. Pero es un problema epistémico. Puede ser que nuestra capacidad de pensar no sea infinita, puede ser que nuestra capacidad de pensar tenga ciertas limitaciones. Nuestra capacidad de pensar no tiene por qué estar hecha para comprender todo lo que hay. ¿Sí? Y creo que ese es el punto principal. El argumento en favor de legitimar un tipo de conocimiento, legitimar una suerte de epistemología, no nos lleva necesariamente a demostrar la existencia de Dios a nivel ontológico. Y aun cuando fuera necesario postular algún tipo de principio que dé cuenta de cómo es posible el conocimiento, tampoco tendría por qué ser Dios. Eso. Esto también es apariencia, estoy hablando aquí, no, nadie escucha más fuerte. Muchas gracias, profe Rodríguez. Ahora vamos a pasar a una conversación entre ellos dos, explicando Jesús argumentos. Bien, sí, la primera precisión que yo quiero hacer es que digamos, la relación entre la validez del conocimiento y la existencia de Dios va en este sentido. O sea, primero la validez del conocimiento tiene su propia justificación en sí misma. No es que se justifique nuestro conocimiento en base a Dios, sino que la demostración va en sentido inverso. O sea, se demuestra a Dios porque hay conocimiento. O sea, en base al hecho que hay conocimiento y que este conocimiento debe ser postulado básicamente como verdadero. Cuando digo básicamente me refiero, una vez más, a los principios del conocimiento, que son los que incluyen tanto la apariencia como la realidad.
O sea, incluyen tanto los juicios que nosotros hacemos como juicios ciertos, como los juicios que nosotros hacemos probables, como también el dejarnos abierta el camino a decidir si es algo aparente o real en las figuras que vemos. Que algo sea aparente o real es fruto precisamente de nuestro juicio, que siempre postula que nuestro juicio se funda en principios verdaderos. O más exactamente, en un primer principio verdadero. Ese es el punto clave. Hay un primer principio de la mente, que ese principio es evidente y verdadero. Y básicamente esa es la noción del ser. Porque básicamente en esa noción simple del ser se basa el principio de contradicción, el principio de identidad, el principio de causalidad. Digamos, todos los principios que utilizamos cuando hablamos de cualquier cosa, que sea verdadera, que sea aparente, que sea sustancial, que sea accidental, que sea un ente virtual, que sea un ente de razón. Digamos, eso se aplica a cualquier cosa que hacemos o decimos, y eso es lo que tiene que ser postulado por verdadero. No podemos limitarlo diciendo esto es nuestro modo de pensar humano y podría haber otro, porque ya el decir eso postula que siempre nos estamos fundando en ese principio que siempre estamos dando por verdadero. Entonces, el primer principio de la mente que damos por verdadero no sufre limitación, porque cualquier cosa que yo intente decir para limitarlo, ya lo está suponiendo. Si yo digo, no, es que esta idea es una idea humana, bueno, para decir esta frase, esta idea es una idea humana, ya tengo que suponer esa misma idea. Entonces, no puedo escaparme del primer principio de la mente, que la mente percibe como en sí. Por eso Platón usó esta frase auto. Las ideas son auto, son en sí, son ideas en sí. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con eso? Que no son simplemente en mí. No son simplemente una cosa que yo digo, es una cosa mía, como un accidente mío, como algo que crece en mi cabeza. No, porque cualquier cosa que yo diga pretende ser verdadera. Cuando yo digo algo, cualquier cosa que sea, estoy diciendo, es verdad que ... comillas. Entonces lo estoy tomando como algo basado en un principio absoluto. Ciertamente que yo me puedo equivocar en la aplicación de este principio, ¿no? Cuando yo lo aplico, como nuestra mente no es omnisciente, no es infinita, puede cometer errores en la aplicación de este principio, por lo tanto puede tomar algo por verdadero que no sea verdadero, algo por aparente que sea algo real que sea en realidad solo aparente, etcétera. Pero lo que no me puedo equivocar es sobre el principio. Y la demostración de la existencia de Dios está basada sobre este principio, que yo no puedo negar sin reafirmarlo. Ese es el punto. Y como este principio yo lo concibo como absoluto, pero es un absoluto meramente conceptual, ¿no? Pero el punto clave es que como absoluto conceptual no depende de mí, porque yo en base a este propio principio descubro que yo mismo no soy absoluto, que yo mismo cambio, que yo mismo me equivoco, que yo mismo soy mortal, que nací, que voy a morir, etc. No puedo ser yo ese absoluto. Si este principio es absoluto, mi mente lo ve como absoluto, tiene que necesariamente engancharlo a un ser real absoluto. Tiene que ser metafísicamente fundado, tiene que tener una razón suficiente en su ser, en un ser metafísicamente absoluto, que por lo tanto no puede ser una entidad empírica como el Big Bang, porque el Big Bang es en definitiva un ente finito. O sea, es algo que cambia, que se transforma, que es susceptible de medición, etc. No es lo absoluto, es algo que yo conozco, es algo evidentemente derivado. Cualquier teoría que yo arme sobre el origen del universo, que sea el Big Bang o que sea otra, siempre es un conjunto de proposiciones que yo estoy aplicando a la realidad. Un conjunto de proposiciones que pueden ser más o menos ciertas, pero que nunca pueden alcanzar el nivel de certeza de aquel principio por el cual yo construí esas proposiciones de la física. Por eso que la metafísica es otra ciencia que está en otro nivel, porque lo que ella plantea está directamente fundado sobre la evidencia de la mente. O sea, es una deducción directa. Es una deducción, sí, porque lo que quiero que quede claro que no estoy diciendo que Dios está en nuestra mente de una forma directa, como que el absoluto de Dios estuviera en nuestra mente de forma directa, porque si no seríamos omniscientes, evidentemente, ¿no? Pero, sin embargo, aunque no seamos omniscientes, sí tenemos esta potencialidad de entender que está basada en este principio que en sí se nos presenta como evidente
es irrenunciable e inescapable. Cualquier cosa que abramos la boca para decir reconfirma que creemos en ese principio. El que quiso rebatirle eso a Sócrates y a Platón, el famoso Cratilo, en un momento dado optó por quedarse callado. Porque Sócrates le hacía ver que cualquier cosa que decía reafirmaba lo que decía en realidad el mismo Sócrates, que, digamos, que estaba respetando el principio de no contradicción, que estaba respetando el principio de identidad, el principio de realidad. O sea, que cuando yo digo que una cosa existe, estoy aplicando la idea del ser. Digamos, estas cosas elementales, por mucho que yo pretenda negarlas, ¿no?, siempre están en mis juicios. No puedo decir una palabra sin reafirmar estas verdades. Y otra precisación que quería hacer importante es cuando hablamos entonces de cosa empírica. Porque cuando nosotros hablamos de ciencia empírica y decimos juicio empírico, tendemos a pensar que eso es como a posteriori. Porque en ciertas corrientes filosóficas se ha tendido a como identificar lo empírico con lo a posteriori, ¿no? Y como que se lo ha contrapuesto de una manera un poco maniquea para mi gusto a lo a priori. Y de hecho en muchos manuales todavía se encuentra esta distinción entre demostraciones de la existencia de Dios a priori, ¿no?, y demostraciones a posteriori. Lo que yo en cambio quiero subrayar es que no puede haber una separación entre lo a priori y lo a posteriori, porque cuando nosotros hacemos un juicio sobre cualquier ente de la experiencia, siempre estamos usando estas ideas a priori. Cuando decimos que esto existe, la existencia de esto, ciertamente que nosotros vemos ciertas cualidades sensibles, pero el predicado profundo de existencia es un predicado de la mente, es algo que está en la mente. Como, digamos, el ser no es algo que se vea, porque el ser es lo mismo que yo predico de esto. Y entonces, si yo trato de imaginar qué es el ser, no es ni una mesa, ni una silla, ni una cualidad sensible, ni un peso, ni una medida. Es aquello común que la mente postula como por debajo, la substancia, ¿no?, que está por debajo de las cosas, que yo le atribuyo a las cosas, pero que no se ve, que no es algo empírico. Entonces, incluso este razonamiento sobre la sustancia se ve como fundamenta la ciencia empírica. La ciencia empírica no puede prescindir de ello, no puede decir, ahora vamos a estudiar nada. Tiene que decir, vamos a estudiar cosas. Después estas cosas tendrán propiedades, ¿no? Pero el ser que predicamos de ella es algo metafísico que los sentidos no ven. O sea, es algo que pone la mente, ¿no? Y la tercera precisación importante es la siguiente, que cuando se dice que este a priori lo pone la mente, ¿no?, que era lo que estaba diciendo Manuel antes, una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que la mente pone, ¿no? Y es cierto, hay algo que pone la mente, ¿no?, porque no se explica en base a la pura sensación, nuestros conceptos no se explican en base a la pura sensación. Tienen esta característica de necesidad, de absoluto, de universalidad, que no puede venir de las cosas como simplemente sentidas, como simplemente objeto de un contacto como físico particular, ¿no? Y entonces es evidente que en nuestro concepto hay algo que pone la mente, pero el postulado de base que yo enfatizo es que esto que pone la mente tiene que ser postulado básicamente como verdadero. No porque lo pone la mente es algo subjetivo en el sentido que lo pone cada uno como quiere, que es, a mi juicio, la falacia en que cae Kant, cuando dice, para refutar a los empiristas, basta mostrar que el conocimiento es universal y necesario, y eso no puede venir de la sensación como tal, ¿no? Entonces tenemos que aplicarlo en una categoría a priori. Y dice textual en La razón pura de que estas categorías a priori emanan de nosotros. Esto contiene para mí una falacia básica, porque lo que es absoluto no puede emanar de lo que fluye, de mi yo que es histórico, que es finito. Entonces, que yo tenga estas categorías a priori, es cierto, como dice Kant, el error está en decir que emanan de mí. No hay argumento para decir que emanan de mí. Porque, como decía Platón, yo lo veo en sí. Y cualquier cosa que digo delata eso. El propio Kant, cuando dice, la cosa está así, porque él dice, no podemos conocer cosas en sí. Pero después cuando dice que podemos decir tal y tal cosa sobre el conocimiento, pues está diciendo algo sobre el conocimiento en sí, tal como es. Y entonces cae en esa misma falacia, está tomando por objetivo lo que él mismo dice. Y entonces cuando después dice que es subjetivo, se contradice, aunque sea subjetivo en cuanto
a la especie o al yo trascendental o a lo que sea. Si no es objetivo en el sentido de absoluto, no es verdadero. No hay manera de remontarse a decir que es verdadero. Entonces esas eran las precisiones que quería hacer. No sé si... Sí, no, solo unas pequeñas cosas antes de abrir la palabra, y creo que es más entretenido a esta altura, ¿cierto? Es esta idea de principios primeros que se postulan, pero que se tienen que postular como verdaderos. No veo por qué no pueden seguir siendo principios acerca de cómo opera nuestra mente cuando intenta conocer, rescatando la manera de hablar de Kant, pero hoy en día tenemos otras teorías, pero incluso el principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido también han sido puestos en duda por algunas lógicas actuales, paraconsistentes, difusas. Entonces parece que tampoco son obligatorios. La distinción analítico-sintético en Quine también parece que uno puede cuestionarla como algo obvio o autoevidente. La distinción a priori y posteriori a partir de Kripke también. Y el hecho de asumir una ontología sustancialista versus una ontología relacional, por ejemplo, también es algo que es posible pensar. Entonces, me parece que esto de la autoevidencia de algunos principios por los cuales tiene que operar la razón, podrían ser o bien explicados por cómo se evolucionó nuestros tipos de organismos, especies que somos, y dar una explicación de ello, de por qué todos tenemos que pensar así, siguiendo el ejemplo de Kant, pero con base evidencial, o tomar quizás alguna disciplina como la fenomenología, que trata también de establecer cuál es la estructura de nuestra conciencia cuando intenta conocer. Creo que ninguno de esos elementos, aunque pudiéramos encontrarlos como la manera obligada en que todos tenemos que pensar, nos lleva necesariamente a la postulación de una entidad metafísica del tipo que es Dios. Yo creo que el único primer principio que todos deberíamos reconocer es que no somos omniscientes. Y de ahí todos los métodos son válidos. Cualquier forma de intentar hacer conocimiento debería ser bienvenida. Eso. Sí, yo creo que, repito, como decía antes, cualquier cosa que uno dice finalmente reafirma el principio de la mente, que es el principio de no contradicción. Si yo digo, no todos tenemos que pensar obligatoriamente en base a los principios que dice el profesor Kant, entonces estoy diciendo que no es lo mismo que decir que sí, todos tenemos que pensar como dice el profesor Kant. O sea, cualquier cosa que yo diga me acusa, porque si yo digo A, estoy diciendo que no es lo mismo que decir no A. Entonces los que han dicho, no, es que no es verdad que sea absoluto el principio de no contradicción. ¿Y eso es lo mismo que decir que es verdad siempre el principio de no contradicción? No, pues, cuando yo afirmo algo, siempre estoy dando por supuesto que no es lo mismo que su contrario. Y si hago, y de este modo no puedo escapar, por mucho que yo lo ponga en un paper aprobado en Harvard. Si yo digo que suscribo ese paper publicado en Harvard, estoy diciendo que lo que dice allá lo considero verdadero contra lo contrario que intenté refutar en ese paper. Y eso no hace más que refutar, no hace más que reafirmar el principio de no contradicción. Que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. No hace más que confirmar que la evidencia del ser es simple y como tal no puede ser refutada. El problema con intentar refutar la idea del ser es que es simple. Para intentar refutar algo tú tienes que decir que es equivocada la conexión entre sujeto y predicado. Pero aquí la noción es simple y evidente, la noción de ser. ¿Dónde está el error de la noción? Yo afirmo esto que es muy simple. La noción de ser es la noción de donde parte la mente humana. Eso es todo. ¿Alguien puede venirme a decirme, está equivocada la noción de ser? Pero parte con el verbo ser, parte diciendo está. Está equivocada la noción de ser. Tiene que partir asumiendo el ser, no tenemos escapatoria. La noción del ser es básica para la mente. Cualquier cosa que tú digas la reafirma. Dice que tal cosa es, o tal cosa es así, yo asá, ¿no? Y cualquier cosa que tú digas la reafirma. No veo por dónde se puede escapar. Dices, es que no estamos todos, tú dices, es que no estamos todos obligados a pensar así. Ya. Y entonces tú dices que es falso que todos estemos obligados a pensar así. Y entonces no es lo mismo decir que todos estamos obligados a pensar así y que todos no estamos obligados. Y entonces es válido el principio de no contradicción. Solo si uno acepta una lógica bivalente.
pero para ser inteligible alguna oración, esa oración tiene que estar en un conjunto de proposiciones que establece cuáles son la validez o no de los argumentos. Entonces, como dice Juan, justamente ser no es una propiedad que está ahí, sino que ser es ser el valor de una variable, y ser el valor de una variable es estar dentro de un conjunto de proposiciones que establece qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, dentro de ese conjunto de proposiciones. Entonces, es el problema ontológico de cómo elegimos entre ontología. Pero cuando llegamos a esa discusión de cómo elegimos entre ontología, depende del rendimiento, de cuánto explica, de qué es lo que, para qué queremos esa ontología. Y ahí tenemos ontologías que son más simples, ontologías que son más complejas, que tienen más o menos metafísica. Va a depender su elección de cuál es el objetivo de tenerla, pienso yo. Es que al pronunciar la palabra ontología, ya estamos dando por supuesto que es conocida la noción de ser. Y eso es lo único que yo pretendo, que es conocida para la mente humana la noción de ser. Entonces, todo intento, como el de Quine, para decir, ¿cómo dijiste que era lo de Quine? Ser es ser el valor de una variable, ¿eh? Es claramente una definición contradictoria, porque ya presupone ser. Se pretende definir el ser, que es una noción simple, en base a una noción más compleja, que es ser el valor de una variable. ¿Cómo puedo definir una noción más simple por una más compleja? Tengo que ya suponer que tengo la noción de ser. Si en la definición de la noción de ser pongo el ser, ¿qué definición es esa? Sí. Muchas gracias por la conversación entre ustedes. Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas. Empezamos por ella. Tienes que poner de acá para grabar, yo creo. ¿Quiere grabar o no? O sea, cuando les pregunten, si pueden reformular. Nosotros repetimos. Bueno, agradeciendo que mis amigos ¿Cómo? Vale, dos cosas. Con respecto a lo que decía el profesor Manuel, es cierto que pienso que cuando uno toma las lógicas en sus sentidos formales, pueden pasar algunas cosas, pero me parece interesante como recordar, de Platón no conozco tanto, pero por ejemplo en el caso de Aristóteles, el principio de la contradicción, su fundamento no es lógico, su fundamento es ontológico. O sea, es importante, creo, considerar que para él el ser y no ser no es una cuestión del lenguaje, no es una cuestión meramente lógica, sino que es del ser en el sentido de que las cosas no pueden ser y no ser. Y porque no pueden ser y no ser, es lógico que no se pueda decir y no decir algo al mismo tiempo. Entonces, pienso que en ese sentido es interesante el pensar estas lógicas formales y toda la cuestión que de alguna manera se han separado de la metafísica porque ofrecen cierto rendimiento, pero creo que no hay que olvidar eso, que el fundamento final es ontológico. Y en ese mismo sentido, como decía el profesor Piantoni, pienso que tampoco me convence demasiado el hecho de que Dios sea solo una conclusión lógica, porque el principio de la contradicción no se puede, ya con decir cualquier cosa efectivamente se confirma y tiene una fuerza muy, muy potente, pero el motor inmóvil, por ejemplo, siento que eso ya escapa a esa fuerza y ya es más una conclusión lógica, es decir, no puede haber una cadena infinita porque lo infinito es indeterminación y no podría haber conocimiento, por lo tanto tiene que haber un motor inmóvil. Pienso que la conclusión lógica del motor inmóvil no tiene la misma fuerza que por ejemplo, el principio de la contradicción. Creo que termina siendo una tesis necesaria para sostener la misma teoría de conocimiento. Entonces, no siento que tenga la misma fuerza. El motor inmóvil. Respecto a lo que usted plantea, que en Aristóteles, ¿cierto?, el principio de no contradicción es en primer lugar ontológico, ¿cierto?, y luego lógico. Creo que es una petición de principio, en el mismo sentido en que yo digo que el principio de no contradicción en primer lugar es epistémico y me lleva a una conclusión ontológica. Creo que ambas son peticiones de principio. El punto es cuál de las dos maneras de establecer su ontología le permite explicar otras cosas.
En el caso mío, yo digo que, dado que es posible que el principio de no contradicción sea algo inherente a nuestra manera de pensar, a nuestra epistemología, nos vemos forzados a postularlo como principio ontológico. Pero si fuera posible comprender la manera en que funciona nuestra mente, por ejemplo, desde una ciencia empírica, quizás podríamos darnos cuenta de que no es necesario postularlo ontológicamente, sino que solo epistémicamente. Piensa en la noción de causación en Hume, ¿cierto? Como mera proyección. ¿Sí? Hume tiene toda una explicación de por qué la causación en realidad no existe en el mundo, sino que es una costumbre nuestra que proyectamos hacia el mundo y que permite explicar por qué es posible el conocimiento. ¿Sí? Ahora, el punto de partida, si es ontológico o es epistémico, entiendo que sí, que es una petición de principio, es una toma de postura metafísica sobre cómo voy a ordenar el resto del mundo. Me parece que ponerlo epistemológicamente primero permite explicar más que ponerlo ontológicamente primero. No, yo creo que Aristóteles dice precisamente lo contrario. En el libro Gamma de la Metafísica dice que el primer principio, o sea, que el principio de no contradicción es algo lógico, y a través de este algo lógico tenemos acceso al ser. No tenemos otro acceso al ser que no sea lógico. Digamos, si no tendríamos acceso si tuviéramos acceso al ser en cuanto tal como ser absoluto, repito, seríamos omniscientes. Siempre el acceso al ser es en términos lógicos, o sea, en términos de conceptos abstractos, el concepto de ser. Decimos que cuando decimos que algo puede ser y no ser al mismo tiempo, no puede ser y no ser al mismo tiempo, todas estas palabras son abstractas. No tienen un contenido, digamos, real de entes reales. Es un principio formal abstracto que nuestra mente da por supuesto. Y no hay escapatoria de eso. No podemos decir, ahora vamos a buscar alguna ciencia empírica que nos refute eso. Porque la ciencia empírica necesariamente va a estar basada en eso mismo. Cualquier ciencia empírica conocida o desconocida o posible en cualquiera de los mundos posibles, necesariamente va a partir de eso. No puede partir de otro lado. Entonces, no se puede refutar la metafísica basándose en la ciencia empírica, porque la ciencia empírica está fundada en el principio de no contradicción. Y la metafísica no es más que una reflexión directamente sobre el principio de no contradicción, ¿no? Ahora, que necesita sí este elemento también a posteriori, porque la mente humana no está hecha para formular el principio de no contradicción en ausencia de la experiencia. Digamos, lo formulamos, así como no está hecho para como ver así en una pieza oscura la idea de ser sin ver seres. Necesitamos ver seres para poder descubrir que nosotros los pensamos como seres, precisamente. No los podríamos pensar así como puramente a priori. No existe el razonamiento a priori puro. Está esa contemporaneidad del elemento a priori con el elemento a posteriori en el conocimiento, que yo creo que es lo que confunde y hace, en el fondo, la raíz de la mayor parte de las discusiones filosóficas, que es difícil darse cuenta de cuán unido está en el conocimiento humano el elemento a priori con el a posteriori, ¿no? Y entonces es difícil a la hora de discutir separarlo siempre con claridad, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el punto para mí fundamental. No podemos utilizar una ciencia empírica para refutar la filosofía primera, como la llamaría Aristóteles, precisamente porque esa es primera. Es el fundamento que, si no se acepta, imposibilita toda ciencia. Si yo no creo en la idea de ser, si no creo en la idea de causalidad, la ciencia es absurda, es inútil. La ciencia busca causas. Si yo no creo en el principio de causalidad, no puedo hacer ciencia. Y Hume se delata cuando hace esa demostración en contra del principio de causalidad. Como todo el que intenta negar un principio evidente, se contradice inmediatamente, porque él dice, el principio de causalidad no lo podemos sacar de la experiencia, entendida la experiencia como lo que viene del mundo sensible, porque si yo veo una bola de billar, ¿no?, etcétera, veo que una viene antes que otra, ¿no?, pero no veo que una es causa del movimiento de la otra. Y entonces se embarca en buscarle una causa. ¿Cómo será que eso está en la mente humana si no viene de los sentidos? Entonces es una proyección, es algo que nosotros, tiene que haber una causa. Eso está en la mente humana y Hume se preocupa de buscarle una causa. Entonces al tratar de decir que no existe el principio de causalidad, inmediatamente lo aplica. Se preocupa por buscarle una causa
Y tiene perfectamente razón cuando dice que no viene del mundo empírico. Eso precisamente es lo que sostenían desde hace muchos siglos los filósofos tradicionales. No puede venir del mundo empírico. En el mundo empírico no hay nada que involucre necesidad. Cuando yo digo todo efecto necesita una causa, estoy diciendo algo universal y necesario que no puede venir de esas 3 o 4 observaciones que hice, ni menos de los sentidos como tales. Tiene que ser un principio a priori. Eso que dice Hume en ese aspecto es totalmente viejo, viejísimo, al menos viejo como Platón. El punto que él no entiende es que si la mente humana lo aplica es porque lo tiene. Y si lo tiene, no se puede escapar de él. No vale decir que es una imaginación. La imaginación es algo sacado de las imágenes de algo sensible. Cuando yo imagino algo es porque he visto algo o construyo con imágenes de cosas empíricas. Pero un principio puramente abstracto y simple, que es la base de mi razonamiento, no lo puedo imaginar. No lo puedo imaginar. Primero porque es algo totalmente abstracto. Y sobre todo porque es algo absolutamente simple en que todo el resto se basa. Al solo pensarlo, yo doy fe de su existencia. No lo puedo negar diciendo que es una imaginación o diciendo que tiene otra causa, porque al decir que tiene otra causa estoy aplicándolo. La segunda pregunta. 3, 4, 5. A mí me gustaría preguntarle al profesor Manuel sobre cómo usted mencionó la existencia, el clásico argumento cuando se menciona el PNC o el principio de identidad, como en la tesis, se usa esto de las lógicas no clásicas. Y a mí me gustaría pedirle que si puede ahondar en esto de que usted mencionó de la petición de principio, porque me parece que es importante para la postura que usted está manteniendo. A mí me gustaría, más que todo, me gustaría pensar cómo una lógica no clásica puede prescindir del PNC siquiera en su aseveración o en su formulación. Porque entiendo que una vez que se postulan los axiomas, se hace algo posterior, una vez que ya se postularon los axiomas, y no su contrario. Entonces, claro, nuevamente volvemos a lo mismo y habría que hacer como una meta distinción para ver cómo lo hacemos con el principio de no contradicción. Siento que usted tiene harto que decir o sabe harto. No, lamento defraudarlo. En realidad no pretendo dar una charla de lógica, sino que mi punto es más bien que ciertos principios que parecían autoevidentes, como por ejemplo que las órbitas de los planetas eran circulares, que parecía en su momento que no requería de prueba alguna empírica, sino que era un principio de razón, ¿cierto? O quizás que la Tierra era el centro del universo. Entonces, ciertos avances, tanto en lógica como en matemática, han llevado a pensar que quizás hay que poner en duda el principio de identidad, el principio de no contradicción. Ese era mi punto. Mi punto es que son postulados teóricos que tienen rendimiento, ¿cierto?, dentro de cierta manera de ver, pero que pueden ser puestos en duda. En ese sentido estoy de acuerdo. No hay distinción clara entre analítico y sintético, entre a priori y a posteriori. Si esa no la hay, y no somos capaces de pensar en una manera distinta de pensar las cosas, más bien eso es falta de imaginación, ¿no? Más que meterme en el tema de la lógica propiamente tal, ¿sí? Entonces, ese es mi punto, que hasta los principios más evidentes, principios de razón, pueden ser puestos en duda por nuestra propia razón, por nuestra propia manera de pensar. Entonces, no hay nada que parece obligarnos a eso, a comprometernos con estas entidades que fundan nuestra capacidad de pensar, ¿sí? A eso iba el punto. Lo de la petición de principio va justamente a ese sentido, que es mi ontología la que establece cuáles son las verdades de las cuales parto para construir el resto de mi teoría acerca del mundo. En ese sentido siempre van a ser peticiones de principio y sobre ellas no se puede argumentar. Más bien se ponen a competir ontologías. Entonces, por ejemplo, entre una lógica clásica y una lógica no clásica, ¿para qué nos sirven? ¿Y por qué vamos a elegir una o la otra? ¿Sí?
O, por ejemplo, a partir de lo que dice Claudio, no sé si lo entendí mal, pero si tuvieras razón, entonces estás comprometido con una imagen de la ciencia empírica como una ciencia que descubre verdades, que el mundo ya está ahí y que por lo tanto las verdades son universales y necesarias y el conocimiento científico es absoluto. Lo que me parece que está demostrado por la historia que es falso. Eso. Disculpa, aproveché de tirarle la pelota. No, primero quería hacer una precisación sobre lo que dijiste al comienzo, que no hay clara distinción entre lo a priori o a posteriori. No, yo no sostengo eso, quizás se malinterpretó o lo dije mal. No, yo no digo que no haya distinción clara entre lo a priori y lo a posteriori. Lo que digo es que en el pensar humano ambos siempre van juntos. O sea, operativamente siempre van juntos. Pero eso no significa que no se distingan con perfecta claridad. O sea, los principios a priori son claramente los principios que son evidentes. Por ejemplo, la noción de ser, ¿no? Que es el principio. Yo creo que la palabra principio más estrictamente se aplica a una noción, no a una proposición, porque tradicionalmente la escolástica medieval llamó principios ciertas proposiciones, ¿no? Pero en estricto rigor el principio es la noción que funda esas proposiciones, porque ella es principio, es simple, ella es arqué. Yo creo que ahí Platón es muy exacto cuando en la línea, ¿se acuerdan todos el dibujito de la línea que hace en el sexto libro de la República? Y donde clasifica las ideas, primero vienen las sombras, las apariencias, después las cosas empíricas, los entes matemáticos, la dialéctica, etc. Y finalmente está el principio, el arjé. No, el principio es simple, es el principio, una noción simple. Arjé anhipótetos, dice. El principio anipotético, es el punto de donde la mente parte. Entonces, si ese es el principio, evidentemente que cuando yo hablo de eso hago una petición de principio, porque digo, ese es el principio. Invito a cualquiera a refutar eso. Ese es el problema, que cualquier otra cosa que uno diga, si dice que ese no es el principio, va a decirme que entonces otro es el principio. Salvo que quiera decir que no se funda en ningún principio, pero si quiere decir que se funda en algo, va a decir que se funda en un principio y va a tener que decir que no es ese. El problema es que cualquier otra cosa que mencione va a ser más compleja que ese principio. La fuerza de ese principio, Platón ahí no dice que es la idea del ser. Eso lo desarrollará en sucesivas reflexiones y después la filosofía siguiente lo aclarará muy gradualmente, porque es algo tan simple que se escapa a la observación. Nuestra mente humana, combatiendo con las cosas empíricas de todos los días, está habituada a pensar en cosas complejas. La dificultad del pensamiento metafísico es obligarse a pensar en lo simple. Y esa es una disciplina muy difícil. Siempre estamos tratando, como el ejemplo que ahora hizo recién Manuel de Quine, ¿no? Tratar de explicar lo simple con algo más compuesto. ¿Qué es el ser? El ser es el ser para... No, el ser no puede ser el ser con otra calificación. El ser es el ser, ¿no? Todo intento de calificarlo es vano, porque cualquier cosa más que tú digas más del ser va a ser más complejo que el ser y no puede ser usado para definir el ser. No, el ser no se puede definir porque es donde parte la mente, es indivisible, indefinible, simple, absolutamente simple. Y por eso es que todos estamos de acuerdo en ello. Y cualquier cosa, cualquier disenso que tengamos no puede verter sobre eso, porque eso es la base de donde partimos. Si alguien me dice, no, es que no partimos de ese ser que tú dices, vamos a partir de otro ser. Ya, entonces estamos de acuerdo en ser, en la noción de ser. Esa la compartimos. Si no compartiéramos eso, no podríamos conversar. Sería imposible. A mí siempre, cuando yo estudiaba teología, me hacía mucha gracia cuando algunos decían que los judíos habían tomado de los griegos esta noción de ser y por tanto después habían helenizado la Biblia porque habían tomado una noción que era griega, la noción griega del ser. Por un tiempo yo estuve tentado de pensar, será así. Pero cuanto más estudié, más me di cuenta que eso es absurdo. La noción del ser, no es griega, no es hebrea, no es... ¿Qué tiene de griego la noción de ser? Digamos. No, la noción de ser
es simple, ¿no? Si yo digo la noción de democracia, bueno, esa es una noción compleja. Y lo que hoy entendemos por democracia no es lo mismo que entendían los atenienses por democracia. ¿Por qué? Porque es una noción compleja que digamos, se usó, es una noción construida, que se construyó, pero la noción de ser tiene eso de desarmante, que no es construida. Como no es construida, en el fondo del razonamiento se deduce a eso, como no es construida, tiene que ser natural. Es natural, viene con la mente humana. La objeción es, ya, entonces es algo humano. No, no es algo humano, es algo evidente a la mente humana. ¿Se entiende la diferencia? Es algo humano, pero no porque sea proveniente de la humanidad, por cuanto es objetivamente evidente a la mente humana. Es el fundamento de la objetividad. Ese es el punto clave, ¿no? Por eso no es subjetivo, es el fundamento de toda proposición verdadera. Por eso ella se puede definir simplemente como la verdad, entendida en sentido nocional. O sea, la verdad como tal, en sentido nocional, es lo mismo que el ser. La idea del ser en sentido nocional. Y repito, la demostración de la existencia de Dios está construida simplemente sobre esa idea simple. Dice, si existe esta idea de ser, que es absolutamente, pero es un ser puramente conceptual, pensado, tiene que corresponder a un ser real que la justifique. Entonces tiene que haber una razón suficiente, digamos, que justifique esta idea de ser, que ella es a un absoluto virtual, un absoluto mental, pero tiene que estar fundamentada en un absoluto real, ¿no? Que no puedo ser yo. ¿Eh? Perdón, sí, me extendí demasiado. Vamos con otra pregunta. ¿Usted? Aquí salí. Sí. Está bien. Voy por orden, ¿no? Creo que si recordando que la filosofía es el estudio del ser en cuanto ser, se nos revela el ser como ente. Y el ser como ente tiene causas y principios. Nosotros podemos buscar causalidad, lo cual es algo complejo, pero los principios son simples. Y ahí entra el clásico ejemplo que hemos usado en algunas clases, que es un niño de 2 o 3 años o una niña sale y la calle y encuentra un gatito y lo abraza y quiere cuidarlo. Encuentra en él principios que son bondad, belleza, también unidad y otras cosas un poco más complejas de explicar. Pero por lo menos bondad y belleza la encuentra. ¿Quién le enseñó eso? Nadie se lo ha enseñado. La humanidad ha encontrado bellas las flores de tiempos inmemoriales. Eso nadie se lo ha enseñado a la humanidad. Entonces, ¿a qué voy? A que las causas generan ciertas cadenas causales que son complejas. Y eso es Aikía. Pero nosotros, cuando encontramos principios, son arqué. Y el arqué es acto. Es acto que está siempre en presente, por decirlo de una forma, dándole el ser a ese ser. El ser, como el que se muestra como entidad, es efímero. Pero lo bueno y lo bello, como arqué, es eterno. Entonces, cuando nosotros vamos por los principios, por el arqué, no estamos hablando de algo que ocurrió en otro tiempo, en el mismo tiempo. Estamos hablando de algo que le hace ser a ese ser. Siempre. Ok, no sé si entendí bien la pregunta, pero al menos tengo que decir dos cosas. La idea de que el ser, de la ciencia del ser, se nos revela como ente, de hecho es algo que es cuestionado por la tradición, por lo menos en fenomenología.
de que ese es un error, ese es el error de la filosofía, ¿no? Esa es la explicación de cómo ha devenido el ser para el mundo occidental, de la técnica. No soy experto en eso, pero sí tuve clases como licenciado acá y recuerdo eso. Entonces, esa no es una manera obligatoria. Y las otras cosas que usted dice que uno encuentra, uno puede tener una explicación de que tiene, por ejemplo, un valor de sobrevivencia para la especie, el encontrar causalidad, el encontrar belleza, el encontrar bondad, sin necesidad de recurrir a categorías metafísicas, como las que usted propone. Son dos ontologías distintas. Uno lo explica sin esas categorías metafísicas, apelando a mecanismos que biológicamente han surgido para que haga que la especie humana sea capaz de reconocer esas propiedades, no porque existan las propiedades, sino que porque tienen un valor de sobrevivencia, u otra ontología donde esas propiedades responden a estas categorías distintas de Argé y Haitía. Son ontologías distintas. ¿Para qué las quiere? ¿Qué es lo que va a querer explicar? ¿Cuál de las dos promete mayor posibilidad de poder seguir investigando y conociendo? Entonces creo que hay ontologías alternativas a la que usted propone para explicar el mismo fenómeno. Respecto de la segunda parte. Respecto de la primera, creo que eso de que el ser se nos revela como ente es una descripción histórica de cómo ha ocurrido esa revelación, pero por lo tanto puede ser de otra manera. Puede ser que lo estamos pensando mal o que nos falta imaginación, como dije hace un rato. Eso es lo que le puedo responder. La siguiente pregunta. ¿Ve? Y después. No, yo pienso que lo que puedo decir a continuación a lo mejor puede reunir ambas posiciones extremadamente opuestas. Yo partiría simplemente de lo siguiente: lo único que hay es ser. No hay otra cosa sino ser. El banco, las personas que estamos aquí, que están mirando allá, la pared, el cielo, y luego viene toda la problemática de cómo clasificamos el ser, porque también diríamos que es, hay que hablar del bien, qué es el bien, el mal, y eso tiene un modo de ser muy distinto. O es una emoción, por ejemplo, otro modo de ser muy distinto. Pensamiento, un número también es. De toda esa problemática de cómo clasificamos, pero lo único que hay es ser. Pero, al modo de Brahma, que es Saguna, que es ninguna al mismo tiempo, es presencia y ausencia. Entonces resulta que el ser se oculta. Entonces, ¿qué es lo que es el ser? El misterio. Pero junto con ser el misterio, es la más grande evidencia que hay. Es algo más evidente que A es igual B y B igual C, por lo tanto A igual C. Es la única evidencia, una evidencia que se nos viene encima, porque todos somos parte de ellos. Nuestros anteojos que estamos mirando, todo. Hablamos del multiverso, del Big Bang, etc. Entonces, se trata, digamos, de reconocer el misterio, el enigma absoluto, porque no tenemos dinero. Entonces, claro, ahí, entonces soy lo que se puede como aunar, una posición tan extrema. Entonces ahí viene el punto de que recurrimos a la lógica, ¿no? Y hasta la metafísica. Y de repente, por si acaso, una teología revelada, o lo que fuere. O una teología revelada, o lo que fuere. Pero la verdad, y además la verdad está en identidad absoluta con el ser. Porque eso es lo verdadero. Pero siendo la verdad, y por lo tanto siendo la primera de todas, y la última de todas las evidencias, porque con esa evidencia nos iremos de este mundo cuando nos muramos. Sí, ya listo. Ya. Bueno, eso, entonces yo pienso que de alguna manera ese es el punto de partida. Ahora, lo interesante es cómo el misterio nos puede transformar cuando lo conocemos. La transformación del ser humano comienza por hacerse uno con el misterio. Entonces avanzamos con otra pregunta. Más que un comentario, también una pregunta.
al profesor Pierantoni que le quería preguntar cuál es el paso entre la premisa de que hay ciertas nociones simples, conceptos absolutos y ciertos principios anipotéticos, al hecho de que exista un Dios, entendiendo Dios como un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente y completamente simple, siendo que podría ser, como en el caso de Platón, que se proponga otro modelo, como por ejemplo de las ideas más un demiurgo, o en el caso de Plotino se proponga un uno que no es omnisciente. Claro, habría que cambiar que el uno no estaría sobre el ser, sino que esté en el ser y lo tenga propiamente, para explicar el mismo modelo cumpliendo con esa premisa. Entonces mi duda es, ¿cuál es esa premisa menor que me falta para llegar de aceptar su punto respecto a las nociones simples hasta la existencia de un Dios con las características que usualmente le adjudicamos? Pero también tengo una duda con respecto a su propuesta, profesor, que entiendo su propuesta de recurrir a criterios pragmáticos para no caer en una petición de principio, pero, o sea, en fondo, ya que estamos entre dos posturas que hacen peticiones de principio al otro, veamos con cuál nos va mejor y con cuál explicamos más fenómenos. Es eso, pero mi pregunta es, a pesar de que a mí me parece muy interesante esa pregunta, o sea, esa postura, ¿cómo podemos proponerla sin a su vez caer en una petición de principio? Porque estamos apelando al rendimiento de nuestra teoría como el juez que va a dirimir, pero lo hacemos justamente porque somos pragmatistas. Entonces, ¿cómo podemos convencer a alguien que no sea pragmatista de utilizar esos criterios pragmáticos? No sé si Voy a tratar de rápido. Sí, gracias, Andrew. No sé si entendí del todo tu pregunta, pero la primera parte, la que se refiere al paso que se da, la repito porque como no quedó grabada, cómo se da el paso entre la entidad como lógica, la noción que es absoluta, hacia el ser absoluto, real. Esa es tu primera pregunta, ¿no? Sí, claro, porque digamos, el punto es que esta entidad conceptual que tenemos en la mente, el punto clave que hay que entender es que ella tiene su ser propio. No es porque es contradictorio decir que es emanada de mí, que no soy absoluto. Ella es absoluta y yo no lo soy. Yo soy histórico y ella no es histórica. Es una noción simple, ahistórica. Pero como es una noción, las nociones no andan volando por el aire como los pájaros. Digamos, las nociones necesitan que se fundamenten en algo real. Y entonces, si la noción es absoluta, necesita a alguien absoluto que la piense. Por eso, ese es el razonamiento de Platón, que yo creo que es indestructible. Digamos, esa noción es absoluta, como toda noción, porque finalmente todas las nociones que nosotros usamos las tomamos, digamos, afirmamos como absolutas, aun cuando las podamos definir con diferentes grados de certeza. Yo aprovecho para precisar una cosa. En ningún momento yo he dicho que la ciencia empírica como tal es absoluta. No. Yo sostengo todo lo contrario. Precisamente sostengo que es un error llamar esa ciencia a preferencia de la filosofía primera, precisamente porque la que es más absoluta es la filosofía primera y la ciencia empírica es derivada. Entonces no puedo decir por ejemplo, buscamos un origen al principio de causalidad a través de algún descubrimiento evolucionístico. Porque cuando nosotros empezamos esa búsqueda, buscamos el origen del principio de causalidad en base a un cierto descubrimiento, ya estamos aplicando el principio de causalidad. Ya estamos dando por supuesto que existe eso que estamos buscando. Entonces no podemos es poner los caballos delante de la carreta. Porque lo que tira la carreta es eso, el principio de causalidad, que no es otro que la idea de ser. No podemos fundamentarlo en base a otra cosa. Pues en el momento que lo fundamentamos en base a otra cosa, ya lo estamos aplicando, ya lo estamos aceptando. Eso que no le quedaba claro a Hume, yo creo.
Lo otro que tú dijiste de Platón, claro, yo creo que ahí Platón cometió un error al separar como el uno totalmente trascendente, ¿no?, como de las ideas, del nous, porque le pareció a él que las ideas eran múltiples y que el uno, el primer principio, tenía que ser absolutamente uno, y por lo tanto lo puso escalonado, puso como un primer Dios, que es el uno o el bien, ¿no?, y el segundo Dios, que es la mente o el nous, ¿no? Yo creo que ahí hay una falacia, porque en el fondo él está preocupado de mostrar que el uno es simple, porque tiene una tendencia a una cierta hipostatización de las ideas. Entonces, como hay muchas ideas, como que parece que hay muchas cosas en Dios, y Dios tiene que ser simple. Pero la respuesta a eso la dieron después los escolásticos, digamos, Agustín, y después los escolásticos medievales dijeron no, porque la multiplicidad de las ideas es una multiplicidad virtual. Las ideas no son sustancias. No es que en la sustancia divina haya muchas sustancias que son las ideas, ¿no? Las ideas son entidades virtuales que como tales no tienen ningún problema en unificarse en una sola mente. Así como nuestra mente también finita, siendo una, puede pensar muchas cosas, sin multiplicarse ella misma. Entonces yo creo que ahí hay una falacia como de Platón, que Aristóteles un poco intentó corregir. Respecto a lo que preguntó Andrew, sí, efectivamente, si uno asume que las discusiones metafísicas son acerca de esquemas conceptuales, ¿cierto?, de marcos lingüísticos, entonces en realidad los criterios para elegir entre mejores o peores teorías van a depender de los propios marcos lingüísticos. Siempre hay una petición de principio. Por eso que ahí en las teorías de argumentación se dieron cuenta, sobre todo después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, del poder de la publicidad, de la persuasión, que no es algo lógico ni teórico, pero que sí afecta nuestra toma de decisiones. Entonces, por eso en las teorías de la argumentación es tan importante la parte pragmática, la retórica, la dialéctica, porque nos dimos cuenta que en el fondo cualquier teoría, de cualquier tipo, siempre tiene un lado metafísico y un lado empírico, por decirlo así. Entonces, sí, efectivamente no hay criterios pragmáticos objetivos, sino que van a ser también ellos dependientes de algún marco lingüístico o conjunto de proposiciones, como quiera llamarlo. Por eso que ahí lo que entra es la persuasión y no la demostración. ¿Sí? ¿Sí? Y respecto de lo que dijo Cristóbal, sí, o sea, Quine dice, la metafísica se puede expresar su inquietud en dos palabras, ¿qué hay o qué es? ¿Sí? Y es más fácil, se puede responder en una sola, todo. Los problemas empiezan cuando tratamos de saber dentro de ese todo qué cosas sí hay o no hay. Y una de esas preguntas es si en ese todo está Dios o no está Dios. Y ahí es donde tiene sentido la argumentación. Lo otro sí, me parece evidente que el reconocimiento del misterio, por eso es que yo hablé de que me parece que el único principio del cual podemos partir es de que no somos omniscientes, de que no lo sabemos todo. Y quizás la investigación sí podría ir a intentar establecer cuál es el límite de ese conocimiento, o como lo plantearon los analíticos, cuál es el límite del sentido, hasta dónde se puede hablar con significado, y dónde después de ahí hacia más allá está justamente esa otra experiencia que todos vivimos, pero a la cual no se le puede dar palabra propiamente tal. Por eso cuando pensaba también en esta jornada de hoy, me acordaba que a mí, por ejemplo, en filosofía medieval lo que más me hizo sentido fueron los trabajos de Eckhart. La opción mística, la opción de no hablar acerca de lo que no se puede hablar. ¿Sí? Absoluto. Por eso la teología negativa. Por eso yo ocurre. Justamente porque si partimos de ser, y efectivamente, claro, todo es ser, digo acá, dicen las mayores de toda la evidencia. Pero al mismo tiempo se retiene el misterio. Y por eso el Deus abscóndito de la teología negativa. O sea, una vida en que tú vas negando todo y al final te quedas con las manos vacías, con una nada, pero en esa nada estarías más cercano que ese supuesto Dios. Ahora, ¿por qué llamando Dios? También es un problema de nombre. Porque en realidad los poemas llaman los palabras. ¿Sí? O sea, el poema de Cairo sigue. El poema de Cairo sigue, ¿cierto? Dice, yo no creo en Dios, nunca lo he visto. Dice, ahora,
Si Dios es los árboles, las flores, por supuesto que creo en Dios. ¿Sí? Y creo en Dios cada día que me levanto y disfruto de la vida y intento hacer lo mejor posible. Pero ese no es el Dios del cual me quieren hablar aquí. ¿Sí? Vamos con las últimas 5 preguntas. Gracias por la discusión. Mi pregunta va en línea con lo que dijo el profesor Safer y lo que preguntó Andrew respecto al propósito. En un principio mencionó usted, profesor Antoni, que dentro de los elementos que usted decía autoevidentes, pero lo traduzco en mi cabeza un poco a lo que dice el profesor Manuel con los presupuestos metafísicos que tienen cierta idea que tratamos momento a momento. Estaba el concepto de causa, por ejemplo, el concepto de ser y el concepto de propósito. Sin embargo, ese me parece el más débil de todos los otros conceptos, porque no me parece que tenga que ser necesariamente empleado, o que tenga una función, quizá para ocupar un poco los términos que se hablaron recién, una función pragmática en las afirmaciones que hacemos, ya sea en la ciencia, en la filosofía. Al menos está desacreditado su uso, como se entendió en otros momentos la idea de propósito. Si usted por propósito está entendiendo la inteligibilidad de algo, es muy distinto a propósito en un sentido de diseño, como usted lo mencionó en un momento. Si se descarta la noción de propósito porque no tiene una función pragmática tan obvia como la de ser o causa, mi pregunta es, ¿no podría descartarse esa noción y manteniendo la idea de ser y causa, incluso admitiéndole que hay un ser último que es causa suya? Si se descarta ese propósito, ¿por qué llamarle Dios a ese principio último? No puede ser simplemente aceptar ese principio metafísico y decir, no hay nada con un propósito superior. Sí, recapitulo rápidamente para que se grabe. Sí. Tú propones como, o sea, no estás tratando de refutar el principio de causalidad, sino que más bien el principio del propósito, la causa final. Claro, yo creo que eso es lógicamente imposible, porque cuando un ser llega al ser, la pregunta principal es, ¿para qué? Claro, es cierto que es legítima la pregunta, ¿quién le da el ser y cómo es? Pero la pregunta crucial es ¿para qué? Digamos, si el ser que llega al ser no tiene un propósito, llega al ser para nada. Eso es contradictorio. O sea, es para nada. Es la contradicción que yo creo que el que mejor la formula, cayendo en ella, yo creo es Heidegger, ¿no? Que el hombre es un ser para la muerte. Ser para la muerte significa ser para nada. Significa no tener un propósito, no ser inteligible. Algo que no tiene un propósito no es inteligible. Ahora yo creo que la falacia en que se cayó y que hizo que después se desacreditó el principio teleológico es pensar que el principio teleológico pudiera ser descubierto y utilizado sin más por la ciencia empírica. Eso obviamente no puede ser. No puede ser, porque la ciencia empírica no es necesario que descubra para qué últimamente fueron creados los gatos o las moscas, porque, o sea, la ciencia empírica los estudia, pero la idea que eso últimamente tenga un propósito no es una pregunta, no puede ser una pregunta de la ciencia empírica. A mí me da risa realmente cuando llegan los evolucionistas a decir, ahora nosotros los científicos hemos abandonado el principio teleológico. Y yo respondería, el problema fue cuando lo asumieron, porque no era tarea de ustedes, no tenía nada que ver con la profesión de ustedes darnos el fin último del mundo. La materia de ustedes es diferente, así como sería absurdo decir que el biólogo que se preocupa de cómo nacen los bebés me dé la respuesta al porqué del ser humano. Esa es precisamente la distinción que yo trato de hacer. ¿No? Hay una diferencia en eso. La ciencia empírica que busca las causas segundas, que digamos, busca los mecanismos internos al universo de causas segundas. Como cuando yo busco, en el ejemplo anterior, ¿por qué la mayonesa estaba averiada? Claramente esa investigación es perfectamente legítima, pero no entra para nada en competencia con quién creó el mundo. O sea, la mayonesa existe, yo tengo aquí un propósito de comer, tiene que haber un propósito último a eso, que eso no quita para nada la legitimidad de investigar por qué la mayonesa estaba averiada y meter preso al que la averió. No es que el que meter preso va a poder decir, no, es que eso lo hizo Dios. No, eso no tiene nada que ver. Lo que resulta difícil entender es la distinción epistemológica, ¿no? O sea, se está hablando de dos preguntas diferentes que tienen que ser respondidas con medios epistémicos diferentes, porque el objeto formal de estas ciencias es diferente. Y una cosa que quería decir sobre lo que decía Cristóbal, que todo es ser.
2 minutos. El problema con eso es que, o sea, la pregunta que ha apresado la atención de los filósofos los últimos 3 milenios es que, cierto que todo es ser, el problema es que el ser contingente, el ser temporal, no tiene en sí su propia razón suficiente. Algo que llega a ser no es algo necesario. Es algo que pudo no ser, que podía no ser, que no era antes. Y entonces suscita esa pregunta del más allá, ¿qué tiene que ser buscada más allá, precisamente? No puede ser una parte más, un descubrir otro ente más dentro de este sistema, porque lo que está en juego es la causa suficiente, la razón suficiente del sistema mismo, del universo mismo, como algo que no existía, que llega a ser. Cortito, por favor. El ser, porque él lo descubrió. Parménides descubrió el ser. Antes no estaba el ser. O sea, bueno, se usaba por la revelación de Parménides. Y de Parménides justamente sucede que lo único que es ser. Segunda pregunta, ¿tiene límite? Si tiene límite, que es absoluto, entonces sería algo ser. Como el no ser por definición no es, entonces es eterno. Y es un eterno presente. Y además, en tanto que es inmutable e inmóvil. Es inmutable e inmóvil, tanto que es. Que tanto que es, eso no se puede. Eso no cambia, tanto que es. Entonces, claro, viene la pregunta, obviamente, bueno, entonces lo llamamos Dios, tremenda pregunta, por supuesto. Pero una cosa cortita sobre esto de Parménides. Claro, es que precisamente lo que dice Parménides es muy importante, porque son los primeros teoremas sobre el ser construidos a partir del ser tomado en cuanto tal. O sea, si yo tomo el ser en cuanto tal, tiene que tener esas características. Ser eterno, inmutable, no puede llegar al ser. O sea, él dio efectivamente los predicados, que es toda la tradición. Después, él fue el inventor, por eso Platón lo llama el padre Parménides, ¿no? El inventor de todos los predicados que se predican del ser en cuanto tal. Claro, después no fue igualmente exacto en definir los predicados que se podían dar al ser en cambio empírico, los árboles, etc. Eso, los árboles, las plantas, precisamente en ese sentido no son Dios, porque no son el ser, sino que son seres con ciertas limitaciones. Lo que dice Parménides se predica al ser, se refiere al ser en cuanto ser, pero que es el ser que la mente percibe, que no puede ser obviado por la mente humana. Ese es el problema. Bien. Yo voy a hacer un comentario pequeñito, una pregunta súper pequeña, y después va a seguir Nicolás, en honor al tiempo, igual un poco, ¿no? No estamos apurados. Bueno, pareciera ser que el profesor Pedro Antoni propone como una suerte de monismo, como de que el ser es evidente, y bueno, todo lo que ha presentado ahora, y mientras que usted, profesor Manuel, planteaba una suerte como de pluralidad, en tanto metodologías también de investigación, y es ahí donde quisiera como más o menos desviar mi pregunta de todo el hilo conductor que ha sostenido la conversación hasta ahora, ¿no? Como, ¿cuáles son las consecuencias prácticas en la disciplina filosófica de lo que ustedes proponen? Porque al menos pareciera ser que si el ser es evidente y la filosofía tiene que abocarse hacia allá, ¿no? hacia lo simple, como que no sé si eso da mucho rendimiento o si da cabalidad a todas las investigaciones que hay actualmente, como a todas las metodologías actuales de investigación. En cambio, lo que usted propone pareciera ser que sí. Sí, no, mi duda es la profesor Pierantoni, tiene que ver con que decía que la validez del conocimiento, que el conocimiento es evidente en sí mismo, y es esa la razón por la que deberíamos postular a Dios. Pero en tal caso mi duda se refiere a qué se debe entender por conocimiento, si es conocimiento absoluto de la cosa. Y porque uno puede decir que, al menos según los entendimientos científicos contemporáneos, uno dice que uno puede entender las apariencias, sistematizarlas, pero eso no implica necesariamente que uno conoce absolutamente las cosas. De hecho, la ciencia no se basa en ese principio. Cuando usted dice que la ciencia empírica se basa en esta ciencia a priori superior, más arriba de eso, no me parece absolutamente falso que la ciencia empírica se base en un principio de verdad. La ciencia no se basa en la verdad. Y también uno podría postular que no necesariamente se base en la causalidad. La suposición, la postulación y la explicación de los fenómenos no tiene por qué necesariamente implicar que tengamos un conocimiento
si es que entendemos conocimiento de la manera en la que creo que usted entiende conocimiento absoluto de la realidad. O sea, la verdad es útil de postular, pero su relatividad es casi que necesaria para el desarrollo de la ciencia. O sea, especialmente para el desarrollo histórico de la ciencia y la filosofía, que es lo que dice Vicente. Así, históricamente, uno ve que tanto la ciencia como la filosofía no se desarrollan por medio simplemente de la concatenación de verdades, sino por medio de la evidente mucho menos, sino que por el medio de refutaciones parciales de las posturas anteriores y de nuevas concepciones y nuevas interpretaciones de la misma realidad. Parto yo que tengo menos preguntas. No, o sea, ese es mi punto. Creo que la concepción que yo estoy presentando de lo que es la metafísica, justamente el principio es que no sabemos. Y entonces, si es que no tenemos maneras distintas de pensar algo y todos confluimos hacia una misma respuesta, cosa que creo que es un buen argumento a mi favor, porque no ha ocurrido en más de 2500 años en que todos estén de acuerdo en que metafísicamente este es el orden del cual deberíamos hablar. Es falta de imaginación y no falta de capacidad, porque si la verdad metafísica es una sola y es inevitable y es autoevidente, ¿por qué no estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Debe ser que hay algunos que son más capaces y otros que son menos capaces. Yo creo que más bien debe ser de que no falta imaginación nada más, pero además creo que la evidencia es que si fueran autoevidentes, si tuvieran todas esas características, si nadie pudiera pensar sin pensar de esa manera, ¿por qué no estamos todos de acuerdo desde el principio? ¿Sí? Los principios de Parménides son inevitables si uno asume ciertas premisas ontológicas y lógicas, epistémicas. Pero nadie acepta lo que dice Parménides, a menos de que quiera hacerlo ontológicamente como una consecuencia extrema para justificar la posibilidad de un conocimiento certero y absoluto de la ciencia, lo cual es refutado por la evidencia también histórica. Sí, esas serían las consecuencias que se siguen. No sabemos nada, pero podemos intentarlo. Hablando del conocimiento, está hablando de los primeros principios. Que deberían ser autoevidentes. Y por lo tanto, cualquier persona que los pensara debería llegar a las mismas conclusiones. No, así con el principio de iluminación, donde usted dijo que todos los primeros principios podían ser cuestionables, cree que 1 más 1 es igual a 2, o sea, la suma. Si no hay distinción analítico-sintético, entonces que los cuadrados tengan que tener 4 lados deja de ser una verdad necesaria y simplemente es que no hemos pensado lo suficiente, quizás podría ser verdadera. No es una verdad de razón. Si no podemos hacer la distinción analítico-sintético, y hasta donde yo sé, nadie ha podido hacerla hasta ahora. Sí, no sé por qué me atribuyen esta cosa de lo absoluto de la ciencia, que no puede haber. Nunca he dicho eso jamás. No, de la ciencia del ser. Yo estoy diciendo que la ciencia del ser se basa en la noción simple del ser. O sea que es un razonamiento muy simple, que precisamente no necesita meterse en todas las que son las miles de aplicaciones a las otras ciencias, que obviamente históricamente han sido diferentes, y en la propia construcción de la ciencia metafísica, por supuesto, hay diferencias. Lo que yo digo es que el hueso de eso es muy simple y por eso que es difícil de atacar, porque cuando en la demostración empírica que es difícil de atacar, la estamos viendo en este momento, porque los intentos de atacarla se basan en subrayar diferencias, oposiciones, discusiones que son muy inferiores, o sea, en el sentido de que vienen mucho después en términos lógicos. La diferencia entre la teoría de Newton y la teoría de Einstein, la diferencia entre la teoría de los cuantos y todas estas cosas que son de la ciencia, son obviamente verdaderas diferencias. Hay muchas más también entre los propios filósofos, pero no tiene nada que ver con la simplicidad de lo que yo planteo, que haya, ni menos del monismo, que no sé de dónde ha sacado que yo soy monista. No, yo precisamente el monista es quien dice que todo es ser y no hace diferencia entre precisamente los 2 grados de participación del ser. Porque decir que hay Dios equivale a decir que el ser se predica de diferentes maneras, de una manera relativa y participada y múltiple de los seres múltiples, y de una manera una, perfecta, infinita, de un único ser.
Decir eso es todo lo contrario del monismo, es la refutación del monismo. El monismo dice que es un poco la falacia en que cayó Parménides, podríamos decir, aunque de Parménides tenemos fragmentos, pero bueno, por lo poco que se alcanza a ver de Parménides, ¿no? Cayó en la falacia como de atribuir a todo el ser, ¿no?, los que son los atributos realmente solo del ser absoluto, solo de un único ser. Por eso Platón salió a refutar a Parménides y a decir, no, también hay no ser, porque hay diferentes seres, hay diferencias, ¿no? Hay hipótesis, la ciencia por eso él llama la ciencia empírica doxa. Doxa es lo mismo que los físicos hoy llaman hipótesis, hay hipótesis. ¿Qué es lo que es absoluto? La primera noción, solo eso, solo eso. Y por eso mi desafío es a decir, encuéntrenme otro principio que tenga más credenciales para ser principio, porque cuando yo digo principio, pretendo que sea principio, pero no lo pretendo gratuitamente porque elegí un principio así según el gusto. Pretendo que sea principio porque lógicamente muestro que es incompuesto. Y desafío a cualquiera a descomponer la idea del ser en componentes más simples. Si alguien invoca otro principio, yo rápidamente le muestro que ese principio es más compuesto. Y entonces tiene menos credenciales a ser llamado principio. Lo que tú dijiste, tu único principio es decir que no somos omniscientes. Esa proposición, no somos omniscientes, implica la noción del nosotros, la noción del saber y la noción de ser. No sabemos, y la noción de verdad. No somos, implica ya muchas nociones. Es una proposición compuesta, perfectamente verdadera, no somos omniscientes. No puede competir en cuanto a credenciales de principio con la noción pura del ser. No puede, porque es compuesta. Claro, pero ¿Hacemos la última pregunta, por favor? sí, vamos. Ya llevamos la última pregunta. No quiero ser controversial, pero vamos a aceptarnos esta noción en la que el ser es el principio más simple, que me siento bastante dispuesto a aceptarla. Tendríamos que dar el siguiente paso a identificar ese ser como un Dios. Se han dado múltiples principios y hay dos que son los que más se han tomado en este diálogo. El principio de no contradicción y el principio de causalidad. Referente al principio de no contradicción, podemos eliminarlo como un argumento válido en la medida en que se restringe a una cuestión lingüística. El principio de no contradicción no es solo una cosa no puede ser y no ser. Si lo tomamos en completo sería, no podemos decir que una cosa es y no es del mismo modo, al mismo tiempo y en el mismo sentido. Porque si fuéramos a tomar una cosa no puede ser o no ser, tendríamos que olvidar que el no ser es solo por diáfora, de otro modo no se piensa. Y la diáfora se basa en el lenguaje. Referente al principio, ¿cuál era el otro? Causalidad. El principio de causalidad solo nos limita a decir que cada cosa que es limitada, en la experiencia típica de teoría sin un objeto, tiene una causa. No obstante, la idea de definir de que algo tenga una causa, cuál es la causa, es un paso más allá de lo que el principio admite. Pero no entendí esto último. El decir cuál es la causa de algo que es, solo del hecho de que esa cosa que es tenga una causa, excede los límites del principio. No, disculpa, pero no entendí. Voy a dar un ejemplo práctico, entendámoslo obviamente que tiene que ser más abstracto para que aplique el caso. La calle está mojada. Si llueve, la calle se moja. Si me voy arriba, la calle se moja. Si pasó un camión botando agua, la calle se moja. Por tanto, el deducir de que el universo existe, porque esa es finalmente la última, en llegar a la reducción al infinito, Dios debe existir, es un falso modus tollens. Finalmente el argumento debiese decir, si Dios existe, el universo también. Porque lógicamente solo estamos sustentados a decir que de la afirmación del antecedente se desprende el consecuente, pero no viceversa. Y finalmente también tendríamos que revisar que si el hecho de que Dios exista implica necesariamente la existencia del universo, que la posición de un Dios voluntarioso, que es la que se suele predicar al menos en Occidente, no necesariamente en la medida en que Dios tiene voluntades, y finalmente yo como ser limitado tampoco puedo entender la voluntad divina. Finalmente el principio de causalidad no lleva implicancias teológicas, solo implica la existencia del ser, y darle al ser un atributo teológico, entendido laxo obviamente,
es un paso más allá. Y un paso que no parece ser que no se justifica dentro del mismo principio. No sé si entendí bien, pero cuando tú dijiste que la calle está mojada porque la mojó mi abuela o porque la mojó el camión o porque la mojó otra cosa, tenemos tres causas posibles distintas. Y entonces, ¿qué se quiere decir con eso? Yo puedo decir que si llueve la calle se moja, pero no estoy facultado a decir que porque la calle está mojada llueve. No, yo estoy facultado para decir que si antes estaba seca y ahora está mojada es por algo, no es por nada. Eso dice el principio de causalidad. Eso mismo digo, pero eso no me faculta decir que a partir de la secuencia causal exista Dios. No, claro, hay que agregarle algo más, sí. Por eso el argumento consiste no en decir simplemente que hay una cadena de causas finitas, sino que esa cadena no puede ser infinita, tiene que haber una primera, y esta primera que da el ser no lo recibió de otra, y por lo tanto tiene que tener el ser. Por lo tanto, de este ser se predican los atributos absolutos del ser. Y se predican atributos infinitos del ser. Porque una cosa importante que omití decir antes, que creo que es muy importante entender, es que el paso del no ser al ser, cuando algo pasa del no ser al ser absolutamente, o sea, cuando se llega al principio, digamos, al comienzo de la cadena causal, el paso inicial del no ser al ser es un paso infinito. Del no ser al ser hay un salto. No es simplemente una cadena más. Entonces, solo un ser infinito, en este sentido, puede crear, puede llevar del no ser al ser. Por eso fue tan difícil también en la filosofía antigua definir este carácter absoluto de la creación, que la creación era creación de la nada. No era en absoluto evidente, precisamente porque de la nada el salto parece ser infinito, ¿no? Y es realmente así. Y es por eso que debe presuponerse antes no la nada, porque de la nada nada sale, como decía Parménides, sino alguien que tiene el ser de forma tal que puede crear de la nada. Nadie de nosotros puede crear de la nada. Podemos hacer cosas, podemos causar cosas, pero siempre con una causalidad secundaria, a partir de cosas que somos ya o que tenemos ya. La causa primera es causa infinita. Eso justifica postular un ser infinito como creador. Bueno, con esto damos el cierre a la ronda de preguntas y ahora vamos a la conclusión que la va a hacer Manuel Morales. Disculpen, se me quedó en el tintero una última respuesta a... Recuérdame tu nombre. Vicente, ¿cuál es el propósito últimamente? Eso me quedó en el tintero decir algo de... ¿En qué afecta esto prácticamente? Claro, yo creo que eso es importante porque como que no ha salido mucho, pero vale la pena decirlo antes de terminar. Eso tiene una fundamental importancia práctica y ética. Porque este absoluto finalmente es lo que explica por qué las exigencias éticas son absolutas. Las exigencias éticas son absolutas porque son reflejo de verdades que están enraizadas en un ser absoluto y por tanto hacen de nuestras acciones en el mundo finito algo que realmente importa, algo que rebota, digamos, en un sentido absoluto. Porque si no, la acción finita, si no está en relación con esto, no hay posibilidad de fundamentar una ética, porque la ética es absoluta, ¿no? O sea, la ética te da un imperativo categórico, te dice lo que hay que hacer, no lo que hay que hacer si te conviene, no lo que hay que hacer si es el momento oportuno, no lo que hay que hacer si no te perjudica económicamente. Nada de eso se puede justificar con una visión empirista. Entonces tiene un significado práctico fundamental. Ahora, yo creo que se pueden dar un cierre. Una conclusión. A ver, por mi parte, creo que ha quedado claro que el argumento principal que se ha expuesto en favor de la existencia de Dios es que no podemos pensar o concebir nuestro conocimiento del mundo sin postular la existencia de una entidad con estas características de que sería Dios. Eso ya refleja cuál es la naturaleza del argumento. Es simplemente porque no podemos pensar de otra manera que tenemos que pensar que existe una entidad.
Y con eso ya me daría por satisfecho, con que el sustento sea nuestra capacidad epistémica, o más bien nuestra incapacidad epistémica. Y ese sería mi segundo punto. Claramente podemos pensar en una estructura, un esquema conceptual que nos dé cuenta de la naturaleza de los fenómenos, una explicación de las capacidades éticas, obviamente sin la absolutez de las exigencias éticas, sino que con exigencias éticas que estén basadas en nuestra constitución como especie o en nuestras características como cultura, ¿sí? Pero sí podemos dar una explicación, o más bien una teoría que haga coherente los fenómenos sin necesidad de postular a ese tipo de entidad con esas ciertas características. Entonces, para cerrar, punto 1, el argumento parece devenir de nuestra capacidad de conocer. Nos obliga, si somos Parménides, estamos obligados a pensar en Dios. Lo que me parece que es un punto a favor de que es un mal argumento. Segundo, no estamos obligados a pensar como Parménides. Podemos pensar de otra manera. Podemos ser empiristas, podemos ser místicos, podemos ser creyentes en que hay un límite a las capacidades de conocer, y ese límite que está más allá se accede mediante la experiencia religiosa, el arte, otro tipo de cosas, la poesía. Y en ese sentido, claramente una de las cosas que se sigue de lo que yo estoy diciendo es que la diferencia entre la investigación metafísica, por ejemplo, y la investigación en ciencias empíricas, o esta causalidad de segundo grado versus la causalidad de primer grado, yo tengo que estar comprometido con que es una diferencia de grado y no de especie. No son dos cosas completamente distintas, sino que uno es mucho más abstracta, está a un nivel mucho más general, y el otro quizás está a un nivel más específico. Pero no puedo reconocer una diferencia de especie entre estos dos tipos de investigaciones. Creo que eso es a lo que me comprometo, y eso es lo que dije hoy día. Espero que haya sido más o menos claro. Bien, muchas gracias. Y yo creo que este último efectivamente es el punto crucial. Creo que es el punto que cuesta meditar, que le ha costado a la filosofía milenariamente aclarar, y por eso es tan difícil de llegar a valorar en todo su peso. Esta diferencia entre estos dos grados, llamémoslo no sé cómo, grados, especies de causalidad. O sea, la causalidad primera, que me obliga a remontar a un ser primero, y la causalidad segunda. Si yo uso el término causa en sentido indiferenciado, entonces hago de Dios un ser empírico más. Entonces digo que no existe, pero no, eso que dije que no existe no era Dios, digamos. Entonces, en el fondo, verdaderamente el debate, yo creo que en esto tiene un punto importante Anselmo cuando dice que el punto importante es primero aclarar el concepto de Dios. Porque si no, debatimos en torno a algo, pero de lo cual primero no se ha aclarado bien, no está bien claro ante la mente el concepto. Y creo que ahí, a pesar de su refutación, Kant en la razón pura refuta el argumento de Anselmo y después refuta los argumentos cosmológicos. Yo creo que está equivocado cuando refuta el argumento de Anselmo, pero creo que tiene un buen punto cuando refuta el argumento cosmológico, porque dice que el argumento cosmológico depende del argumento ontológico. O sea, no puedo decir vale el cosmológico, como a veces algunos en la tradición occidental han dicho, no, Anselmo, pobrecito, con las ideas platónicas, ahí estaba como demasiado en las ideas, nosotros somos más concretos, demostramos Dios a partir de los efectos concretos, ¿no? Ahí, digamos, observa justamente Kant, sí, pero los efectos concretos, ellos como tales no tienen esas características que tú le quieres atribuir a Dios. Esas características vienen de la mente. Tienen que ser a priori. Es porque interpreto las cosas empíricas en base a esas categorías a priori, ser, bien, etc. Verdad, ¿no? Eso es lo que me da, lo que después son las características de Dios, que es ser bien, ser verdad. Y entonces el argumento ontológico es un paso necesario porque es la aclaración del concepto de aquello que queremos demostrar, que lleva características que son evidentes, que están en nuestra mente,
pero que no se aplican a los seres empíricos. Ahí es donde estaba equivocado Parménides. Por eso yo estoy de acuerdo, que para nada hay que estar de acuerdo en eso con Parménides. Porque precisamente confunde eso que son atributos evidentes a la mente, atributos del ser, no marca una clara distinción con que esos son atributos de los entes empíricos en un grado totalmente diferente. Cuando digo que Juanito es bueno, no digo que es el bien. Cuando digo que una proposición es verdadera o una ciencia es verdadera, no digo que es la verdad. En ese sentido hay muchas verdades. Pero para decir que hay muchas verdades, necesito que una verdad sea primera, que le haga de fundamento. Si digo que hay muchos seres, necesito que un ser le haga de fundamento. Precisamente esta multiplicidad, que es empíricamente evidente, digamos, también siempre la expresamos en base a esto a priori. Decimos que hay muchas verdades, hay muchos bienes, hay muchos seres, remontándonos a esas características que son unas y simples y que no pueden entonces ellas ser nada o estar fundadas en la nada, ni pueden estar fundadas en nosotros mismos, porque nosotros somos nosotros la fuente de esos seres, ni esos seres son fuente de sí mismos. Ese es el, digamos, en resumen. Pero muchas gracias a todos. Bueno, de nuevo, en nombre de la organización, agradecerles a todos por participar, a los profes por seguirnos en esta ensoñación que era verlos conversando. Se me ocurre que después de escuchar estas posturas, pudimos coincidir quizás en más de lo que parecía, y después cada uno también podrá ver al final qué explicación le parece más satisfactoria a las mismas preguntas, y al reconocer que efectivamente es natural la búsqueda de una causa a lo que podemos percibir y todo. Pero creo que, claro, el poder haber visto las posturas presentadas por ambos nos da muchas herramientas a todos nosotros, además de un momento muy entretenido. Así que muchas gracias a ambos y a todos por venir. Y ahora pueden pasar afuera a tomarse un juguito, unas galletitas, un café. Muchas gracias.